Las experiencias más dolorosas y desgastantes que uno como pastor y también en una iglesia se vive es cuando se divide una congregación. La verdad, nadie gana más que el diablo cuando una congregación se divide y se pierde mucho. Se pierden amigos de muchos años, se ve quebrantado el compañerismo cristiano, el nombre del Señor es blasfemado por los que no conocen a Dios al ver que aquellos que se aman, que aquellos que son hermanos se están haciendo pedazos los unos a los otros. Y es doloroso, hermanos. Este año voy a cumplir en agosto 29 años que el Señor me llamó al ministerio pastoral. Me llamó bastante joven. No tenía ni 24 años cuando el Señor me llamó a servirle de esa manera. Y a través de todos esos años me ha tocado pasar por 4 procesos de divisiones. En alguno, cuando yo no era líder todavía, pero sí ya siendo parte del liderazgo, por lo menos 3 situaciones. Y con toda franqueza quiero decirte que eso me ha hecho derramar lágrimas, me ha hecho desgaste físico, emocional. Y el sentimiento de pérdida de personas que uno ama, por las que hemos orado, que hemos alcanzado por la gracia de Dios para Jesús, que hemos compartido la mesa, el pan, y de repente todo eso se rompe. Es triste, te abro mi corazón. Nosotros hace 6 años tuvimos una situación similar. Si tienes poco viniendo aquí a Calvary, imagínate esto lleno de gente, 300 personas cada domingo. Pero el enemigo, hermanos, es muy astuto y siempre va a querer frenar y, si le es posible, destruir la obra de Dios. Y Pablo, la epístola a los Romanos, la termina con una exhortación que tiene que ver con eso. Quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 16 y hoy vamos a ir del versículo del 17 al 27. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hasta ahí vamos a dejar la primera parte de la lectura. Desde el inicio de la iglesia, hermanos, la estrategia del diablo es dividir. Dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en este lugar y en las iglesias cristianas donde realmente están alabando y buscando a Jesús, el diablo se siente ofendido por lo que Dios hace.
él se opone a lo que Dios quiere hacer. Y dividir a los creyentes es una estrategia usada con mucha frecuencia para debilitar, estorbar la obra de Dios, para hacerte tropezar en tu vida, para que te desanimes, para que caigas en la trampa del engaño y no sigas al Señor. Mira, tú debes venir a una congregación como esta por causa de Jesús, más que por causa de las personas. Porque las personas tarde o temprano te vamos a fallar. Un día a lo mejor me encuentras en la calle y yo voy distraído y no te saludo y te puedes ofender. Y no debes mirarme a mí. Claro, si te veo tengo que tener la amabilidad, la cortesía de saludarte. Eres mi hermano, mi hermana en Cristo. Pero tú tienes que estar convencido de que al arraigarte en una iglesia local lo estás haciendo por seguir a Cristo. Porque ahí Dios te ha mostrado que estás creciendo, que te estás alimentando. Porque aquí puedes practicar y poner al servicio de los demás los dones y los talentos que el Señor te ha dado. Pero divide y vencerás sigue siendo una estrategia muy socorrida y muy nociva para la iglesia. Y hay algunas situaciones por las que se suelen dividir las iglesias. Mira, si tú ya tienes algunos años caminando con Cristo, estoy seguro que has pasado por algún problema donde una iglesia se ha dividido. Y por favor, en la primera diapositiva, una de las principales causas por las que las iglesias se dividen son por las ambiciones personales de los liderazgos que generan rivalidades. Y es que, hermanos, uno desearía que los que sirviéramos de corazón, no pensando en el aplauso o en el reconocimiento de la gente. Mira, si uno se pone en el plan de decir, oye, voy a servir en mi iglesia, si mi iglesia me reconoce, si mi iglesia me aplaude, si mi iglesia me hace sentir valorado, créeme que yo ya me hubiera ido de muchas iglesias. Pero el Señor nos ha mostrado un camino, y lo veíamos creo la semana pasada. El camino a la grandeza es el servicio. El amor en acción es servicio a los demás. Y el siervo no está esperando que su Señor le diga, mira qué bien lo hiciste, te mereces un premio. Incluso Jesús llegó a decir, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos algo extraordinario. Lamentablemente, muchas veces nuestro corazón está buscando otras cosas diferentes al simple gozo de servir a nuestro Señor y Salvador. Y esas ambiciones personales, hermanos, son fuente de muchos problemas. Genera rivalidades, genera piques entre personas, genera envidias, genera chismes, genera comparaciones, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando estaba pastoreando en el Centro Evangélico Querétaro, estaba el rol ahí pegado en un pizarrón, y un par de veces me tocó escuchar, ¿a quién va a predicar hoy? Fulano, como que no va a estar bueno. O sea, yo digo, no tienen, maduren, por favor. O sea, yo sé que Dios ha dado dones y habrá personas a las que te sea más agradable o más didáctico su enseñanza, pero eso no debe calificar que tú cierres o abras tu oído para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Yo soy como muy crítico
con pastores que cuando ellos no predican simplemente se salen del templo, se van a su oficina y allá están ellos. Pero si has notado, cuando invito a algunos de los que estoy entrenando para que sean predicadores futuros, yo me quedo en el salón, a menos de que haya algo que atender realmente. Lo hago por disciplina propia, porque el siervo de Dios tiene que ser enseñable. Número 2, lo hago porque es mi deber supervisar lo que están diciendo de la palabra y si hay que corregir algo, hacerlo. Y en tercer lugar, lo hago porque ejemplo para ti. O sea, no necesita venir un orador sumamente elocuente y famoso para que yo le preste atención. El Espíritu Santo puede usar un erudito como el apóstol Pablo y puede usar un pescador como el apóstol Pedro para llevar su palabra. Pero hermanos, las ambiciones personales que están fuera de la voluntad de Dios son una de las principales causas que dividen iglesias. En segundo lugar, que pareciera ser que es el caso en la iglesia de Roma, tiene que ver por temas de doctrina y de práctica. Y esto suele ocurrir cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando la tergiversamos. Enseñar la palabra de Dios, hermanos, es una responsabilidad muy fuerte. Y lo entiendo. Y lo hago con temor reverente al Señor. Y a veces pido perdón al Señor si no dije algo o tergiversé algo de lo que Él dice en su palabra. Mi tarea, hermanos, como pastor es enseñarte la doctrina de la palabra. Y eso demanda tiempo, demanda preparación, demanda oración. Y sobre todo, hermanos, la humildad de hacer a un lado mis prejuicios o mis preconceptos y poder decirte lo que dice la Escritura. Como pastores, hermanos, una forma de amarte es decirte la verdad de Dios, aunque a veces sea dura, aunque a veces nos parta el alma, pero esa es la verdad de Dios. Y quiero decirte que cuando enseño, y tú te has dado cuenta, y por eso me encanta enseñar verso a verso como en la mayoría de iglesias de Calvary Chapel, no estoy dedicando a nadie un discurso o una predicación, o voy a hablar de que tienen que dar dinero, ¿no? O sea, ahí está en el texto, no necesito forzar un tema. Y hoy el tema es los que causan divisiones. Entonces, hermanos, cuando ignoramos y tergiversamos las Escrituras, eso genera división. Mira lo que Pablo dice, velo en pantalla, por favor, por el tiempo. Mira lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 30. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo pasa a un puerto que se llama Mileto. Él va de camino a Jerusalén. Ya platicamos algo la prédica pasada de los planes que Pablo tenía de ir a Roma, pero primero iba a ir a Jerusalén. Y hace venir a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, y les dice lo siguiente: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Aquí hago una pausa. Te he enseñado que la palabra presbúteros, la palabra episcopos y la palabra poimeos son equivalentes en el Nuevo Testamento. Una significa anciano, otra significa obispo y otra significa pastores. Y el Espíritu Santo los ha designado
Y mira la advertencia que les hace en el versículo 29. Sé que después de mi salida vendrán de en medio de ustedes. Eso es lo más triste, de en medio de ustedes. Falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Y eso es triste, hermanos. Porque muchos, por sus ambiciones personales, no perdonan al rebaño del Señor. Dice el versículo 30, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Eso es algo que he visto muchas veces. No les importa el rebaño de Dios. A lo mejor no soy tan expresivo, tan cercano como quisiera ser contigo, pero me importas. Te amo en Cristo. El Señor ha dicho, te platicaba una anécdota, ¿no? Hace tiempo que estaba yo un poco desanimado con el ministerio. Y ese año mi esposa fue a Veracruz a una conferencia de líderes, de esposas de pastores de Calvary. Y esa mañana me levanté temprano a caminar a la orilla de la playa y justo estábamos estudiando Juan en esos días. Creo que todavía no terminaba la pandemia. Y yo estaba quejándome con el Señor de los problemas que estábamos teniendo en la iglesia. Y entonces leí Juan 21, cuando Jesús se encuentra con los discípulos y ellos vienen a la orilla y Jesús ya tiene un pescado asado ahí. Yo le hubiera pedido una mojarra frita mejor con chile piquín, ¿verdad? Bien picosa. Pero el Señor, yo creo, preparó un buen pescado ahí. Y entonces Pedro no se anima a hablar con Jesús porque Pedro solo lo negó 3 veces. Y el Señor me habló ahí porque 3 veces le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y las 3 veces Pedro responde con distintos vocablos del idioma griego, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús siempre le dijo, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, cuida mi rebaño. Y eso a mí me habló en esa mañana el Señor. Porque a eso me ha llamado el Señor. No me ha llamado a ser famoso. No me ha llamado a ser reconocido. Me ha llamado a ser fiel, a amar el rebaño donde Él me ha puesto. Una segunda causa, hermanos, por la que se divide por temas de doctrina o de práctica es cuando mezclamos la escritura con filosofías del mundo. Como que queremos contextualizar, contemporaneizar la escritura con las filosofías dominantes, ¿no? Por ejemplo, en esta era llamada de la posverdad, donde cada quien es dueño de su propia verdad. Eso es lo que nos dice la filosofía dominante. La Biblia dice que solo hay una verdad y es una persona, Jesús. Y lo que Él diga, mi maestro, eso es verdad. Lo que diga el mundo es mentira. Porque como escribe en el Antiguo Testamento Moisés, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Mira lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo del 6 al 8, por favor, veamos aquí en la pantalla. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape. La idea es como con una red, con las filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No permitas que te atrapen, jóvenes. La filosofía woke que tanto Hollywood promueve va en contra en la gran mayoría de lo que enseña la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿Al Dios que te creó? Porque ahora, pues, según esa filosofía, puede haber indeterminada cantidad de géneros. Pero la ciencia más moderna de la genética nos dice que la gran mayoría de la población tienen 2 cromosomas para determinar la sexualidad. XX para una mujer, XY para un hombre, y un ínfimo porcentaje llega a tener alguna alteración. Pero hoy a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, esta ideología woke quiere confundirlos por el resto de sus vidas. Quiere robarles la identidad que Dios les dio. Y sabes, cuando tú no aceptas lo que eres, estoy hablando desde términos de la biología y de cómo Dios te creó, vas a vivir insatisfecho, insatisfecha el resto de tu vida. Toda tu vida no va a haber algo que te llene porque no es lo que tú eres. Y mira, yo respeto la libertad con la que Dios ha creado a los seres humanos. Si un día viene aquí a la iglesia o me presentan en la calle una persona que, como se conocen ahora, trans, yo la saludo con respeto. O sea, yo no tengo por qué humillarla. Como cristianos no debemos hacer eso. Si Dios te da la oportunidad de hablarle de Jesús, hazlo. Pero hermanos, tengamos cuidado porque mira, todo ese movimiento ideológico político del progresismo, por ejemplo, el feminismo radical, el indigenismo, el animalismo, el naturalismo y tantos conflictos que esta ideología busca crear en la sociedad, porque observa, ese es el propósito de esta ideología política, fracturar la sociedad. ¿Y qué dice el viejo adagio? Divide y vencerás. Porque hay conflictos artificiales, hermanos, pero ahí están en la agenda política y promovidos, financiados. Ahora muchos grupos están llorando porque mucha de su fuente de financiamiento para esos movimientos venía de los Estados Unidos. Y el actual presidente Trump ha cortado todos esos fondos. Y pues no tienen dinero, porque eso se hace con dinero, hermano. Porque son imposiciones. Y lo triste, hermanos, es que he conocido a muchos creyentes que van a un seminario, van a un instituto bíblico
Esas instituciones han sido permeadas, han sido infiltradas por personas con estas ideologías, y ahora pues te enseñan teología feminista. Algo expliqué, ¿no?, de Junias y de Andrónico la semana pasada. Y hermanos, miremos la palabra de Dios. Jesús dijo: no pasará ni una tilde de una jota. Todo se cumplirá en las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, deben ser tu código de vida. Si el mundo dice Z, pero la Biblia dice A, tú ve con la A. Porque el Dios que te creó, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el Dios que nos ha dado sus promesas y su evangelio a través de la Escritura, Él va a cumplir lo que dice en su palabra. Así que no se dejen engañar, chicos. Está muy fuerte la onda. O sea, tú métete a cualquier red social y todo tiene que ver con esas ideologías. Algunos han comenzado a parar, ¿verdad?, porque quieren quedar bien con el gobierno que actualmente está en la Casa Blanca. Pero acá en México observa lo que están promoviendo. ¿Sabías que un ministro de la Corte hace 2 semanas validó un juicio de amparo para que cualquier hombre que se autoperciba mujer, aun cuando no esté vestido de mujer, pueda entrar al baño de mujeres sin importar la edad? O sea, imagínate, tú vas a un centro comercial, vas a un cine, vas a un aeropuerto y te encuentras a un barbón ahí y sabes claramente que es un hombre, pero él puede decir: yo me autopercibo mujer. Y puede entrar ahí junto a ti al baño, lo tienes al lado. Y es increíble, es como una esquizofrenia social, hermanos. Pero esas son las filosofías del mundo. Pablo dice que incluso vienen de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y la tercera cosa es cuando consideramos insuficientes las Escrituras y les añadimos. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Esto va para todos, pero en especial para los que enseñamos la palabra, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, fíjate bien, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí está la clave: que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, apártate de los tales. Entonces, hermanos, estas cosas dividen iglesias. Pareciera que en el caso de los romanos esta era la situación. Pero también, hermanos, los pecados en la congregación, los pecados no confesados, dividen iglesias. Como la inmoralidad. Y es muy triste, hermanos, que líderes, pastores reconocidos, caigan en inmoralidad sexual. Cuando yo sé de alguien, me duele. Porque estoy seguro que no era su deseo. Por años han estado en la trinchera, en la lucha, en el ministerio. Pero el enemigo, decíamos ayer en la reunión de hombres, ¿no?, te hace un traje a la medida para que puedas caer y dejar el ministerio. Y es que muchas veces, hermanos, la vida marital de
las parejas no está correcta, no está bien. Y eso expone a muchas tentaciones. Y tu cónyuge es el único medio legítimo que Dios te ha provisto para satisfacer tus necesidades sexuales. Y entonces cuando muchas veces por distanciamiento emocional o físico no está viendo lo suficiente, es una fuente de tentación. También, hermanos, el orgullo, los chismes, las calumnias, las murmuraciones. Y una característica de los que son divisores de iglesias es que no van de frente a exponer sus problemas o sus inconformidades, como enseña la Escritura, sino que conspiran, critican a las espaldas de los demás para poder esparcir sus sentimientos, sus pensamientos y arrastrar a otros en esa misma dirección. Y Pablo les pide a los hermanos de Roma que si una persona constantemente manifiesta actitudes y acciones que dividen la iglesia, que te apartes de ellos. Y la idea es esta, que lo evadas. O sea, no es nuestro enemigo, probablemente sí es un hermano en la fe, solo que está inmaduro. Que no te dejes atrapar por el chisme que te vienen a contar, porque el chisme es sabroso, el chisme es el oído, ¿no? Como, ¿y qué más dijo, no? Y todos lo hemos hecho alguna vez. Y cuando estaba mirando ayer el texto ahí de este pasaje, veía yo que la idea es como cuando juegas fútbol americano, no te dejes taclear. Y los que juegan eso, ¿no? Son muy hábiles para girar y darse la vuelta y quitarse al hombre que está por taclearlos, ¿no? Así tenemos que ser, hermanos, con los que vemos que constantemente, o sea, todos algún día nos quejamos, eso es humano. Todos algún día criticamos algo porque no nos gustó, eso es normal. Aquí el tiempo verbal implica personas que lo hacen constantemente, eso ya es otro problema. Y Pablo justamente está enfocando a los hermanos en ellos, en estos que constantemente su forma, sus actitudes, sus acciones llevan a dividir el cuerpo de Cristo. Y sé que ya me tardé un montón con esto, pero para mí como pastor es muy importante. Ahora, quiero decirte una cosa para terminar este punto. Dividir una iglesia no es un asunto menor. Y por la gracia de Dios, Dios me ha concedido a mí no dividir nunca una iglesia. Pero en Corintios, Pablo habla de las divisiones y hay un texto que dice: cualquiera pues que destruyere el cuerpo, el templo de Dios, dice, Dios también le destruirá a él. Y cuando tú ves el contexto, ese templo de Dios no es el templo del cuerpo personal, está hablando de la congregación. Entonces, yo he visto hermanos y hermanas que han dividido iglesias y hoy no existe ningún testimonio de lo que intentaron comenzar. Dios nos libre, hermanos, de dividir iglesias, porque no estamos para dividir, estamos para sumar, estamos para multiplicar. Amén. Muy bien, siguiente versículo de Romanos, nos vamos a ir más rapidito. ¿Cómo identificar a estos que dividen iglesias? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
Otra manera de traducirlo es a sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, algunas de las características, aquí en la diapositiva vas a ver 3 que voy a abordar rápidamente. ¿Cómo te das cuenta que alguien es un divisor? Bueno, cuando sirve a sus propios intereses. Quiere exhibir sus dones y talentos. Y si no los dejas, se van de la iglesia. Me ha tocado muchas veces, ¿no? Vienen y 2, 3 semanas y ya quieren venir a predicar y quieren cantar y ni los conocemos. Y la puerta está abierta para todos, para servir. Yo mismo te he animado a servir, pero tenemos que tener también un orden, ¿no? Saber quiénes son, qué clase de testimonio tienen en Cristo. Pero cuando tú los bajas de un lugar o les quitas un tiempo esos privilegios, se van de la iglesia y ahí descubres que no estaban sirviendo a Jesucristo, sino a sus dones y talentos, querían exhibirlos. Quieren tener poder, control sobre personas, generan rivalidades, son belicosos. Y en tercer lugar, ven la fe como una fuente de ganancia, dinero, propiedades, beneficios. Si eso está en el corazón de alguien, la neta, no traigas el juicio de Dios sobre de ti. No sirvas por esas causas. La obra de Dios nunca debiera ser un lugar para pensar enriquecerse. Sí se puede sostener a alguien para que haga la obra de Dios, eso es bíblico. Pero imagínate que yo te vea y te vea como, él va a traer 200 pesos y él va a traer 1000. O sea, ¿qué clase de mente es esa? Dios es poderoso para proveernos. Hermanos que sirven, pastores. Dios es nuestro proveedor. Y Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso el autor de Hebreos dice, huyan de toda codicia. Y otra característica de los divisores es que usan palabras lisonjeras, palabras agradables, adulan a las personas, les hablan bonito para engañarlas. Saben que tienen buen corazón y quizá les falte crecer en su discernimiento a esas personas y abusan de ellas. Y hermanos, en tercer lugar, hay quienes aparentan querer servir al Señor, pero tienen un corazón incorrecto. El libro de Hechos nos cuenta la historia de cuando Felipe fue a predicar a Samaria y muchos se convirtieron. Y ahí había un mago que se llamaba Simón. Y era muy bueno, o sea, en lo que hacía él. La gente estaba como sorprendida de lo que él hacía. Tenía poderes especiales. Obviamente no de Dios, ¿verdad? Pero cuando vino Felipe y Felipe siendo enviado por el Señor empezó a hacer señales y prodigios, él entendió que ese era un poder verdadero. Y luego vino Pedro y Juan para confirmar la fe de los samaritanos que habían creído. Y dice el texto bíblico que imponían las manos y el don del Espíritu descendía sobre de ellos. Y entonces llegó Simón el mago y le dijo a Pedro y a Juan, ¿cuánto les doy para que me puedan dar ese don? Y mira lo que le dijo Pedro. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, hermanos, cuando servimos debemos servir con un corazón recto. Y a veces nos equivocamos y a veces no tenemos el corazón recto, ¿no? Yo me acuerdo cuando era jovencillo y comencé a ir a la iglesia,
me gustaba tocar la guitarra y lo sabes, hasta la fecha lo hago, ¿no? Pero me acuerdo que algunas veces tocaba porque había una muchacha que me gustaba. Y ya sabes que al músico siempre atrae, ¿no? Así esté feo, atrae. Acuérdate del de Bronco, ¿no? El Lupe, o cómo se llamaba, ¿no? O de mí, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es, nuestro corazón muchas veces no está correcto. Y Dios quiere un corazón correcto para servirle. Versículo 19 de Romanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo, hermanos, confía en que nuestros hermanos en Roma tienen un corazón para obedecer al Señor, pero les pide que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, que estén bien instruidos en la palabra de Dios y que sean sencillos, sin mezclas que contaminen su mente y su corazón, y puedan experimentar una vida cristiana plena. Si ellos se mantienen fieles, Dios aplastará, romperá, quebrará la obra del diablo entre ellos. Quizá nunca te he platicado esto, pero varias veces cuando llego a pasar por acá, a veces me quedo afuera, a veces entro, oro por esta iglesia, hermanos. Hay un sector que está muy animado, que está sirviendo, pero hay otro sector que está apático, está enfermo espiritualmente. Y mi oración es porque el Señor los restaure, los levante, que dejen la religiosidad y que caminen en una experiencia viva con Jesús. Que Dios te ayude, hermano. Yo estoy para servirte. ¿Quieres caminar con Cristo? Aquí estoy para ayudarte. Y a veces algunos me dicen, es que pastor, está usted muy ocupado. No importa, búscame, yo me abro tiempo. De hecho, ahora que me sienta con un poco más de energía, voy a abrir un día de consejería para que cuando quieras venir, aquí voy a estar 3 horas y puedo servirte. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater. Está difícil ese nombre, ¿eh? Mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Aquí hay una aclaración. Pablo dictaba la epístola, inspirado por el Espíritu Santo, pero él tenía un escriba, un amanuense. Y al final Pablo firmaba de su propia mano la carta. Para que no te vaya a decir con la finta, ¿no? Al rato, ¿quién escribió la epístola de los Romanos? Tercio. Pues sí, la mano, el puño, ¿no? Pero es de autoría del Espíritu Santo a través de Pablo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y el hermano Cuarto, o sea, había Tercio y había Cuarto, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Y aquí solo quiero hacer un breve comentario, hermanos. Ya lo dije la semana pasada. La obra del Señor no es de una sola persona. Mira, tengo 16 años que el Señor, junto con mi esposa y mi familia, nos movió a fundar esta iglesia. ¿Cuántos años más vamos a estar? Solo Dios sabe.
Puede ser que hoy sea el último domingo que me veas enseñar, puede ser que dentro de 20 años ya chochito y me veas enseñar la palabra. Porque mientras Dios me dé fuerza, aunque esté enfermo, voy a servir a mi Señor y Salvador en lo que Él me ha llamado. Pero vamos a volar. Pero ¿cuál es el deseo del corazón? Una nueva generación de líderes que pueda seguir llevando la obra de Dios adelante con un corazón correcto para el Señor. Por eso hay tantos nombres aquí al final de Romanos. Versículo 25. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, confirmar la fe significa que te arraigues firmemente en Jesús. Ahora, tú eres libre de elegir en qué iglesia te arraigas. Nosotros estamos con los brazos abiertos para servirte. Pero hay un fenómeno actual de que la gente no se establece en una congregación. Brincan de una congregación a otra, por la razón que quieras. Yo te digo una cosa, arraígate. O sea, ora al Señor. Si estás buscando una iglesia, busca una iglesia donde se enseñe la palabra, donde estés creciendo espiritualmente, donde te estén desafiando a caminar con Cristo, donde se practique el amor cristiano. Y arraígate. Porque si no van a venir los vientos de prueba, van a venir los problemas con otros cristianos, van a llegar las falsas doctrinas y te van a tumbar, te van a mover, te van a desanimar en tu caminar con Cristo y vas a tropezar. Pero si tú te arraigas bien en la fe en Jesús, vas a ser como la palmera en la playa. Pueden venir huracanes fuertísimos, podrán arrancarte las hojas, pero la palmera permanece después de la tormenta en pie. Y hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de terminar bien la carrera de la fe. Porque no se trata de cómo comenzaste, se trata de cómo vas a terminar. Y finalmente, dice Pablo que este evangelio que fue profetizado en las Escrituras fue dado para que todas las personas obedezcan a la fe, para que todos crean. Y hermanos, creo que como iglesia hemos perdido el ímpetu de esta misión que el Señor nos ha encomendado, de alcanzar a los no alcanzados. Vamos a suponer que el Señor viene hoy. En 2 minutos viene el Señor. Porque así es de inminente su venida. ¿Qué fruto vas a llevar allá? Vas a poder decirle, Señor, gracias por el privilegio de que Juanita y Pedro y Andrés me permitiste ganarlos para ti. Porque hermanos, todos podemos hablar de Jesús. Y mucha gente no quiere nada con Dios, y te entiendo. Les empiezas a hablar de Cristo y te cambian la plática o hasta son groseros contigo. Ahí no vayas. Yo quiero, para terminar, dejarte un reto, un desafío. Esta semana, ora al Señor y dile, Señor, dame una persona en la que tú ya estés obrando
y haz un encuentro para que yo pueda compartirle de ti. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste así? Porque pedimos por el pan de cada día, pedimos por la salud, pedimos por los hijos, pedimos por los problemas económicos, pedimos por un montón de cosas. Pero yo estoy seguro, hermano, hermana, que si tú y yo dijéramos, Señor, dame una. Porque acuérdate de una cosa, no es tu obra, es el Espíritu Santo obrando en los pecadores. Y si Él ve en tu corazón la disposición de decir, Señor, dame uno, que pueda yo predicarle, que pueda yo comenzar a discipularle, que pueda desarrollar yo una amistad, un compañerismo verdadero, y que pueda yo tener el gozo de verlo caminar contigo. Dios te lo va a dar. ¿Lo harías? Tristemente, quizá haya personas aquí que han sido años y años cristianos y no pueden contar uno que haya conocido a Jesús por tu testimonio. Sería lamentable llegar al trono de la gracia el día de Cristo con las manos vacías. Señor, es que me daba pena, es que no sé hablar, es que no sabía qué decirle, es que estaba yo tan ocupado, es que no tenía tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por terminar esta hermosa epístola, llena de doctrina, llena de tus enseñanzas, llena de retos y desafíos para nuestra vida. Señor, quiero pedirte que cada uno de nosotros en esta mañana tomemos ese desafío de orar por un no creyente para ganarlo para ti, discipularlo, amarlo y ayudarle a caminar contigo. Porque para eso nos ha sido dado el Evangelio, para que toda la gente crea en Jesús y tenga salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria al Señor, hermanos.